Buenas con todos, soy la estudiante Alison Daniel Intrego Pinela de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. La materia es Tecnología de Materiales. El día de hoy se va a hablar sobre la clasificación de los materiales. Los materiales se pueden clasificar según muchos criterios. La clasificación de los materiales se refiere al proceso de organizar y poder categorizar los diferentes tipos de materiales según ciertos criterios específicos. Esta clasificación puede realizarse utilizando una variedad de enfoques y el propósito suele ser facilitar la comprensión, selección y aplicación de los materiales en diversas áreas, como la ingeniería, la ciencia de los materiales y la construcción, entre otros. Clasificación según el nivel de procesado. La clasificación de los materiales según el nivel de procesado puede variar dependiendo del contexto específico, pero en términos generales, los materiales se pueden clasificar en tres categorías principales, según su nivel de procesado, los cuales son los materiales naturales, los materiales procesados y los materiales sintéticos. Los materiales naturales, estos son los materiales que se encuentran en la naturaleza y no han experimentado algún procesamiento significativo. Los materiales procesados son materiales que tienen un cierto grado de procesamiento, pero aún siguen manteniendo su origen natural. El procesamiento puede incluir purificación, refinamiento o transformación física. Los materiales sintéticos, estos materiales son creados mediante procesos químicos y no tienen un equivalente directo en la naturaleza. Son productos de la ingeniería y de la síntesis químicas. La clasificación de los materiales según el tipo de material. Esta clasificación se basa en las propiedades y características fundamentales de los materiales. Es importante tener en cuenta que algunos materiales pueden caer en más categorías, ya que los materiales compuestos, por ejemplo, pueden combinar propiedades de metales, polímeros y cerámicos. Además, la clasificación puede variar según su contexto y el criterio utilizado. Los materiales metálicos tienen como características una buena conductividad eléctrica y térmica, una alta resistencia, una rigidez, una ductibilidad. Estos suelen ser maleables y ductiles y a la vez poseen un punto de función alto. Presentan alta densidad. Las aleaciones, combinaciones de metales, conceden algunas propiedades particularmente deseables en sus mayor proporciones o permiten una mayor combinación de propiedades. Estos materiales, a pesar de presentar características específicas, presentan una serie de propiedades físicas generales que los identifican, los cuales son la buena conductividad eléctrica y térmica, la resistencia relativa a altas medidas de temperatura, la alta rigidez, la alta densidad, la alta tenacidad, ductilidad y deformabilidad en general y una buena resistencia al impacto. A temperatura ambiente, los metales se presentan en un estado sólido. Los metales se dividen en dos subclases, los metales metálicos ferrosos, los cuales contienen el principal componente que es el hierro, los que pueden ser el hierro, acero, las fundiciones, los ferroaleaciones, las lesiones férreas especiales y las conglomerados férreos. Los materiales metálicos no ferrosos se obtienen de otros metales que no sean el hierro. En este caso puede ser el aluminio y aleaciones, el cobre y aleaciones, el magnesio y aleaciones, el níquel y aleaciones, el titanio y aleaciones de zinc, plomo y estaño, entre otros. Las cerámicas tienen baja conductividad eléctrica y térmica, son fuertes y duros aunque frágiles y quebradizos. Nuevas técnicas de procesos consiguen que los cerámicos sean lo suficientemente resistentes a la fractura para que puedan ser utilizados en aplicaciones de carga. Dentro de este grupo de materiales se encuentra el ladrillo, el vidrio, la porcelana y los refractorios. Desde el punto de vista químico, sus átomos se unen mediante enlaces iónicos y covalentes. Estos enlaces son más fuertes y los metálicos que los metálicos, por lo tanto, son materiales con más duradeza. Además, poseen una baja conductividad eléctrica, una resistencia a altas temperaturas, gran resistencia mecánica al rozamiento, al desgaste y a la cisalción,
el mantenimiento de propiedades mecánicas a altas temperaturas, la densidad media y baja, entre otras. En general, los materiales cerámicos se suelen dividir en dos grandes grupos. En los cerámicos tradicionales, los cuales son ladrillos, tejas, utilizados en la industria de la construcción, y los porcelanos eléctricos de uso en la industria eléctrica. Y los cerámicos avanzados o industriales. Estos son constituidos por los compuestos puros y casi puros, óxido de aluminio, carburo de silicio, y nitruro de silicio, entre otros. Proporcionan alta resistencia a temperaturas extremadamente altas, bajo peso, alta dureza y alta resistencia a la corrosión. Están los polímeros. Los polímeros son una gran estructura molecular creada a partir de moléculas orgánicas. Tienen baja conductividad eléctrica y térmica, no son cristalinos, tienen reducida resistencia y debe evitarse su uso a temperaturas muy elevadas. Estos se elaboran mediante un proceso denominado polimerización, en el cual se crean grandes moléculas a partir de pequeñas unidades moléculas. En esto se puede identificar su baja densidad, su mala conductividad eléctrica y térmica, su baja resistencia a altas temperaturas, su resistencia a la humedad o a los agentes químicos y a la corrupción en general, la reducida resistencia mecánica, la fragilidad en algunos casos y ductilidad y plasticidad en otros, y la elaboración rápida y sencilla de bajo coste. En cuanto a sus propiedades ópticas, los plásticos que no contienen aditivos son por lo general bastante translúcidos, aunque esta propiedad está influenciada por los... Ahora seguimos con los materiales compuestos. Como su nombre lo indica, están formados a partir de dos o más materiales de distintos grupos, produciendo propiedades que no se encuentran en ninguno de los materiales de forma individual. En cualquier material compuesto se diferencia en la matriz o fase matriz, que es el elemento más abundante y cuyas propiedades hay que potenciar, y el refuerzo, agente reforzante, siendo este el elemento que está a menor proporción y el que potencia. Las características de esto es que deben estar formados por dos o más materiales distintos, deben poder fabricarse por medio de la mezcla de aquellos, deben de dar lugar a una combinación de propiedades que sea superior a las de sus componentes, y entre otros. La selección puede ser por compuesto de matriz polímera, las cuales se combinan como refuerzo con fibras de vidrio, de carbono, y son los de mayor importancia tecnológica. Están los de compuesto de matriz metálicas, los cuales están el aluminio y las partículas de SiC, titanio con SiC, para aplicaciones donde se requiere alta rigidez, resistencia y módulo específico. Asimismo, los materiales para corte de metales son compuestos de matrices metálicas y los compuestos de matrices cerámicas. Se suelen utilizar como materiales con resistencia y elevadas temperaturas, normalmente con matriz de aluminio o carburo de silicio, reforzado con fibras metálicas y fibra de carbono o fibra cerámica. Muchas gracias.